¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana. Una semana marcada por escándalos e intrigas. Vamos a ver cuáles son los temas que quisiera repasar con ustedes en esta semana. La semana 25 de este año 2020. Comenzamos con el escándalo por la publicación del libro de John Bolton en Estados Unidos y lo que significa para el presidente Donald Trump, los rebrotes de coronavirus tanto en China como en Alemania que han puesto en alerta nuevamente a las autoridades, la escalada de tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur y finalmente la crisis política en Brasil que se recrudece una vez más con un nuevo ministro que se va. Bueno, el primer tema que me gustaría tratar con ustedes es ese nuevo escándalo político que ha surgido en Estados Unidos alrededor del presidente Donald Trump como consecuencia de declaraciones aparentemente explosivas del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Bolton salió a la luz pública en esta semana para dar a conocer esa publicación y así como lo decía aquí, por ejemplo, La Jornada, Bolton revela en el libro que Trump pidió ayuda a China para reelegirse. Este es solo uno de muchos aspectos aparentemente graves que habrían transcurrido durante la administración Trump y que John Bolton registra en este libro. Y sería en este caso que Trump intentó convencer a China para que comprara más productos agrícolas en los estados clave que lo apoyaron en la elección del 2016 y donde necesita el apoyo para las elecciones de 2020. Aparentemente, a pesar de esa guerra de aranceles, esa guerra comercial que tienen en estos momentos todavía Estados Unidos y China, pues Trump intentó utilizar su influencia política como presidente para aumentar sus posibilidades de reelegirse, algo que nuevamente pues, pondría en aprietos políticos al presidente. Si ven que no les estoy contando nada de esto con mucha emoción, es porque nada de esto es relativamente nuevo. Uno podría decir que se han dado a conocer ya muchas publicaciones similares en las que se revelan informaciones y situaciones e intenciones del presidente durante su gestión, pero lo que quizás sí es nuevo en este caso y lo que sí es bastante interesante es la presión que aparentemente hay en la Casa Blanca porque no se publique este libro. Así lo titulaba aquí, por ejemplo, El País. La Casa Blanca intenta a la desesperada frenar la publicación del libro de John Bolton. Esto se debe, por un lado, a que aparentemente el libro contiene información clasificada, así se llama en Estados Unidos, es decir, información confidencial que en teoría no debería salir a la luz pública, pero por supuesto que uno se pregunta si esto tiene tal vez un trasfondo más grave, es decir, informaciones que podrían realmente poner en peligro la presidencia de Donald Trump y por supuesto también su reelección que es inminente ahora en noviembre. Aquí también es importante destacar que no solamente ha sido criticado Donald Trump, por supuesto también se está criticando duramente a John Bolton. No solamente por haber aparentemente revelado información confidencial, sino también por no haber en realidad hecho nada si le parecía tan grave todo lo que estaba pasando en la Casa Blanca. ¿Por qué entonces no actuó cuando tenía todavía un rol como asesor de seguridad? ¿O por qué no dio estas declaraciones o por lo menos reveló estas informaciones cuando Donald Trump estaba en medio de un juicio político donde precisamente se trataba de averiguar qué tanto había tratado de interferir en el proceso electoral del año 2016 y qué tanto utilizaba su poder como presidente para su propio provecho político? Entonces, John Bolton también va a tener que afrontar estas críticas. Lo que es grave es que a pesar de los intentos de la Casa Blanca de frenar la publicación del libro, ya sabemos en estos momentos que es demasiado tarde. El libro, por una parte, ya ha sido publicado en parte, o por lo menos revelado en parte a la prensa, por eso es que vemos todos estos artículos, y además está ya en camino a todos los canales de distribución, incluyendo librerías. Así que la bomba aparentemente explosiva se va a revelar en los próximos días. Bueno, otra información, por supuesto, latente que no podemos dejar de lado es la expansión de la pandemia y cómo se ha estado manejando en los diferentes países. En las últimas semanas habíamos visto cantos de triunfo, incluso de la Organización Mundial de la Salud, que decía que la expansión de la pandemia en general estaba quizá empezando a mejorar, pero que también había reveses importantes. Y unos de esos reveses los vimos ya esta semana de forma muy clara. En China específicamente vimos la noticia en Pekín, así como lo titula aquí La Nación de Argentina, coronavirus, el rebrote en Pekín
una advertencia urgente para el mundo. Advertencia urgente porque lo que se vio en Pekín es que a raíz de una serie de infecciones que se dieron aparentemente en un mercado, en uno de los mercados de la ciudad, que vende, entre otras cosas, pescado y salmón, pues se detectó un rebrote de coronavirus que obligó a las autoridades a cerrar más de 20 comunidades. Lo que es interesante aquí es quizá la forma en la que se maneja la pandemia en estos momentos, ahora que hay más experiencia y donde ya están definidas las estructuras sobre cómo reaccionar en caso de que haya un rebrote de coronavirus. Pocos días después de este rebrote, las autoridades de Pekín dijeron que ya este nuevo rebrote aparentemente estaba bajo control, aunque sabemos que las informaciones del gobierno de China siempre son cuestionadas, por lo menos en los países occidentales. Aquí en Alemania se dio un caso quizá bastante parecido y no menos alarmante, así como lo titulaba aquí la cadena SER de España. Un brote de 657 contagios de COVID en un matadero de Alemania obliga a volver a cerrar los colegios de la zona. Tanto en China como en Alemania, las autoridades han cerrado inmediatamente escuelas, han vuelto a restringir el acceso a algunos de los espacios públicos y lo mismo pasa aquí en Alemania. Por una parte, lógicamente se cerró esta planta de procesamiento de carnes. Aquí en Berlín también se dio un rebrote de coronavirus importante con más de 100 contagios en un edificio de apartamentos. Pero lo interesante es que en vez de cerrar, por ejemplo, todas las infraestructuras de las ciudades, aparentemente la estrategia ahora es tratar de focalizar el punto más importante de ese rebrote, es decir, en este caso, por ejemplo, una planta específicamente o un edificio o quizá tal vez todavía un barrio, pero no implementar de nuevo las medidas de confinamiento a gran escala como sí se había hecho al principio. Todo esto nos muestra, por un lado, que claramente hay más experiencia, como les decía, en el manejo de la pandemia, se sabe mejor cómo reaccionar, parece que los procesos, por ejemplo, para hacer pruebas son ya muchísimo más rápidos. Ahora hay ya aplicaciones, también aquí en Alemania, por ejemplo, para detectar posibilidades de contagio. Pero lo otro que nos muestra muy claramente es que así como está sucediendo, así va a ser la realidad de los próximos meses y hasta que se encuentre en realidad una vacuna. El coronavirus está aquí definitivamente para quedarse y no va a haber avances significativos en un desconfinamiento total de las ciudades ni en un estilo de vida normal, porque siempre se van a dar este tipo de rebrotes que salen aparentemente de la nada, que logran controlarse con relativa rapidez, pero que podrían dar pie si se manejan mal, porque esa es la pregunta. La gestión de China ha sido aparentemente exitosa, la gestión de Alemania también, pero ¿qué pasa si se da en un país que no ha gestionado bien la pandemia? Esa es la pregunta. Bueno, una noticia que generó muchísima preocupación y muchos titulares esta semana también fue el recrudecimiento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se dio después de una acción militar por parte de Corea del Norte. Así lo titulaba aquí, por ejemplo, el diario El Universo. Corea del Norte destruye oficina de enlace con Corea del Sur y aumenta la tensión. Para entender lo que está pasando aquí, quizá es importante entender ese conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, que aunque es por supuesto muy complejo, se puede resumir y simplificar de la siguiente manera. En el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea, la península de Corea, es decir, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, estaba ocupada, era parte del imperio de Japón, no estaba bajo su control. Pero como Japón fue uno de los países abatidos en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces se liberó a Corea, pero con la ocupación de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur y de Rusia en Corea del Norte particularmente. Es algo quizá parecido, quizá comparable con lo que ocurrió en Alemania con Alemania Occidental y Alemania del Este, pero con la diferencia de que entre las dos Coreas sí hubo una violencia prácticamente permanente que desencadenó una guerra, la Guerra de Corea, que se considera una de las guerras más sangrientas de la historia con más de 3 millones de fallecidos. En 1953 se llegó finalmente a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero no para acabar directamente con la guerra, sino para acabar con las hostilidades hasta que se firmara un acuerdo de paz. Y así surgió un poco la situación que hay todavía hoy en día. Como vemos aquí en este mapa, entre Corea del Norte y Corea del Sur hay una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera, que es como una especie de espacio entre las dos Coreas para de alguna forma mitigar los encontronazos, pero ya vemos que hay
4 túneles, los 4 puntos amarillos aquí, que han sido cavados, por ejemplo, por Corea del Norte, aparentemente para intentar misiones de espionaje, de manera que hay de todo menos paz realmente en esta zona. Pero en el año 2018 sí hubo acercamientos entre Corea del Norte y Corea del Sur, y eso dio pie a esta oficina de contacto que acaba de destruir Corea del Norte, que se suponía fomentara el diálogo y el contacto entre las dos Coreas. La noticia más preocupante aquí quizá no es necesariamente que se haya destruido esta oficina, aunque es un acto muy visual, por supuesto es también bastante simbólico. Hay que destacar que esta oficina en estos momentos está vacía porque a raíz del coronavirus pues no puede haber tránsito, digamos, entre los dos países, así que no hubo fallecidos en esta explosión. Pero lo que sí preocupa es la otra noticia que se dio a conocer. Corea del Norte amenaza con reforzar su presencia en la zona desmilitarizada. Si Corea del Norte envía tropas a la zona desmilitarizada, ahí sí aumentarían de forma bastante preocupante las tensiones y se generaría un conflicto más en estos momentos en los que, por supuesto, la situación es tan sensible y donde no hay perspectivas realmente para una paz duradera en Corea del Norte y Corea del Sur, razón por la cual ambos países constantemente se sienten amenazados por su vecino. Así que hay que observar cómo continúa la situación entre las dos Coreas, pero desde ya las señales en estos momentos no son nada positivas. Bueno, y para terminar, fijamos la mirada en Brasil, un país que continúa generando titulares, no solamente por el manejo de la pandemia, que parece avanzar de forma imparable todavía en el país, sino sobre todo por la crisis política que está teniendo que enfrentar el presidente Jair Bolsonaro. Esta semana se dio a conocer la renuncia del ministro de Educación, con ello ya son 4 ministros los que han salido del gobierno en tan solo 2 meses, pero en esta ocasión es quizá una movida estratégica lo que estamos viendo por parte de Jair Bolsonaro con esta renuncia. Así como lo titulaba el diario Hoy, renuncia al ministro de Educación de Brasil en medio de una profunda crisis. La figura del ministro de Educación es una figura importante porque se consideraba uno de los ministros más radicales del gobierno de Jair Bolsonaro, que apoyaba al presidente incluso en marchas, violando incluso en algunas ocasiones las medidas de higiene, por lo cual fue sancionado. Y además se consideraba también uno de los más fervientes críticos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, es decir, del sistema de frenos y contrapesos en Brasil. Hay, recordemos en estos momentos, mucha tensión porque hay personas que están clamando una intervención militar para que Jair Bolsonaro pueda gobernar tranquilamente. Entonces, eliminar a este ministro responde a un acercamiento del presidente, que al mismo tiempo nombró también un nuevo ministro de Comunicación, una cartera que había eliminado inicialmente, pero que ha reinstaurado con el fin de acercarse a fracciones legislativas en el Parlamento que podrían brindarle apoyo político. Con esto, Bolsonaro rompe una de sus promesas de campaña, que era no hacer precisamente esto, acercarse a diputados independientes o de partidos opositores y otorgarles carteras en su gabinete a cambio de alguna especie de respaldo político. Pero como siempre, estas dos situaciones que estamos viendo, la renuncia de un ministro y la instauración de otro ministro opositor en principio, o de un partido, digamos, que no es ferviente opositor de Bolsonaro, no se da por casualidad. Y es que la otra noticia que se dio a conocer fue que arrestaron en Brasil a un ex empleado del hijo de Bolsonaro. Este arresto responde a uno de los ex asesores que colaboraba de forma muy cercana con el hijo de Bolsonaro y también, por ende, con la familia del presidente, y responde a las investigaciones que en estos momentos están en curso por posible corrupción también en la familia de Jair Bolsonaro. Esto incluiría movimientos ilegales de dinero de hasta $240.000 de las cuentas de Flavio Bolsonaro, que es uno de los hijos del presidente, y por supuesto también nos recuerda esa salida del ministro de Justicia, Sergio Moro, que había renunciado por considerar que el presidente estaba tratando de interferir en las actividades y en las investigaciones policiales de su entorno, de sus aliados, de sus familiares. Entonces, quizá lo que nos está mostrando este desarrollo con estos movimientos de Bolsonaro no es necesariamente que haya una crisis por conflictos a lo interno del gobierno, sino que el presidente está tratando de asegurarse de que no haya un respaldo parlamentario significativo en caso de que se dé un proceso de destitución, como pasó ya con Dilma Rousseff, es decir, haciendo amigos y asegurándose de no tener tantos enemigos.
Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden comentarlo y compartirlo. Si están viéndolo en YouTube, donde se coloca a partir de esta semana también cada semana, recuerden que pueden suscribirse al canal para recibir siempre los últimos videos. Yo me despido y hasta la próxima semana. Que la pasen bien.